Bienvenidos, ciudadanos y ciudadanas libres de los reinos mortales. Poneros cómodos, aferrad una jarra de buena cerveza cirita y disponeros a brindar, puesto que hoy escucharéis la saga de Sigmar Heldenhammer, el portador del martillo, el atronador, el dios de los cielos y el protector del sagrado reino de Azyr. Sigmar nació alrededor de 2500 años antes de la destrucción del mundo que fue. Fue un humano mortal hijo del rey Bjorn, líder de los umberógenos. Esta fue una de las 12 grandes tribus humanas que habitaron en el continente conocido como el Viejo Mundo. Los umberógenos eran considerados como una de las tribus más poderosas de la región, aunque todas ellas estaban divididas en pequeños clanes que luchaban constantemente entre sí, además de combatir a la amenaza de los Pieles Verdes. La noche del nacimiento de Sigmar apareció en el cielo un cometa de doble cola, el cual fue considerado como un signo y señal de los dioses. En su juventud, Sigmar lideró una expedición contra los Pieles Verdes en la que rescató a Kurban Barbayerro, gran rey enano de Kara-Zakarak. Como muestra de su gratitud, este monarca le entregó el martillo de guerra Gal-Marash, también conocido como Revientacráneos, y pasó a ser conocido como Sigmar Heldenhammer. Sigmar fue un gran político, consiguiendo unificar a las 12 grandes tribus humanas, ser coronado emperador y fundar un poderoso y próspero imperio. Afianzó además su alianza con los enanos, creando un vínculo entre ambos pueblos que perduraría hasta el colapso de su mundo. Fue asimismo un gran guerrero y estratega, obteniendo muchas victorias militares. Podemos destacar su victoria contra los Pieles Verdes en la batalla del Paso del Fuego Negro, la derrota del poderoso señor del caos Cormac Cacharroja, su histórico duelo contra el gran nigromante Nagash y su triunfo frente a las fuerzas de Morkar, primer elegido del caos. En el 50º año de su reinado, Sigmar abandonó su corona y su martillo, partiendo en solitario hacia el este. Las fuentes difieren sobre sus motivos, pero lo cierto es que quedó atrapado en el mágico viento de los cielos a causa de las maquinaciones de Tzench. Hay que entender que los vientos mágicos que posteriormente dieron forma a los reinos mortales provienen del mundo que fue, que tras derramarse a través de un portal situado en el norte de este mundo, eran posteriormente absorbidos por un vórtice situado en el centro de Uzuan, ancestral isla de los elfos. El propósito de este vórtice era impedir que las legiones demoníacas pudieran mantenerse íntegras lejos del portal norteño, y fue este vórtice en el que Sigmar quedó recluido durante miles de años. Mientras tanto, el Gal-Marash pasó a ser el arma portada por los diferentes emperadores que sucedieron a Sigmar, y con el tiempo se estableció un culto en su honor. Paulatinamente, este culto se convirtió en la principal religión del imperio, indisolublemente entrelazado con su política, cultura e identidad nacional. Con la llegada de los tumultuosos eventos que desembocaron en el fin del mundo que fue, Sigmar fue al fin liberado. En un desesperado intento de impedir que Archaon el elegido destruyese el mundo, el archimago Elfo Teclis liberó los vientos de la magia con el objetivo de entregarlos posteriormente a diferentes héroes. Estos elegidos, conocidos como los encarnados, serían capaces de plantar cara al caos, pero varios vientos escaparon a su control, partiendo en busca de héroes y campeones afines. En concreto, el viento de Azyr encontró refugio en el cuerpo de Karl Franz, actual regente del imperio de Sigmar. Entró en su cuerpo en el momento en que el emperador murió defendiendo sus tierras de la acometida del caos. De esta manera Sigmar ocupó su cuerpo y pudo nuevamente luchar para defender su nuevo imperio. En el transcurso de estas batallas terminó uniéndose al resto de encarnados, forjando vínculos que sobrevivirían al colapso de su mundo. En una apocalíptica batalla final en la que los encarnados intentaron impedir que Archaon utilizara un artefacto ancestral para destruir el mundo, Sigmar se enfrentó a un combate singular contra el elegido. Finalmente Sigmar se impuso y arrojó a Archaon a un abismo, pero en el transcurso de la batalla murieron varios encarnados. Para detener el artefacto era necesario que todos estos campeones aunaran sus fuerzas, por lo que el destino del mundo quedó sentenciado. Por su parte, Archaon logró aferrarse a las paredes del abismo, trepó de vuelta y atacó por sorpresa a Sigmar. Enzarzados en una desesperada lucha, ambos cayeron por el abismo y desaparecieron. Poco después, el mundo que fue llegó a su fin. Cuando el mundo pretérito fue destruido, Sigmar se aferró a su núcleo creyendo que era cuanto quedaba de su hogar. De esta manera erraron juntos a través del vacío etérico durante un tiempo que ni siquiera Sigmar podría determinar, hasta ser encontrados por la bestia divina Dracothion. Esta criatura persiguió al orbe con la intención de atraparlo e instalarlo en los cielos para poder admirar mejor su belleza, pero al alcanzarlo se percató de que aferrado al metal se encontraba el maltrecho cuerpo de Sigmar. Percibiendo un espíritu afín, Dracothion revivió a Sigmar con su hálito cálido y le permitió montar sobre su lomo. Ambos se convirtieron desde entonces en amigos y aliados. Sigmar le entregó al gran Draco varios regalos,
entre ellos un collar hecho por él mismo de la más pura sigmarita, para que pudiera disfrutar eternamente de su centelleo. Por su parte, Dracothion colocó los restos del mundo que fue en el firmamento de Azir, los cuales pasarían a ser conocidos como Malus. Posteriormente, la bestia de Mina le enseñó a Sigmar el camino a los 8 reinos mortales, acompañándole en su exploración. Fue así como se originó la Era de los Mitos. Sigmar recorrió los inmensos reinos mortales a través de los portales del reino. Encontró enclaves de humanos primitivos que vivían atemorizados por la enorme cantidad de bestias monstruosas que poblaban los reinos. Sigmar dio caza a muchas de estas titánicas criaturas, enseñó a los humanos muchas cosas y ellos a cambio le adoraron. Existen muchos relatos que narran las gestas de Sigmar durante este período. Fue Sigmar quien derrotó los Hydragors, gigantes esqueléticos que custodiaban el acceso a Shis, convirtiéndose en el primer ser viviente en caminar por los inframundos. Se dice que el padre de los Hydragors, Dorros, se encolorizó tanto que con un golpe de sus garras creó varios lagos y torbellinos submarinos. Pero Sigmar consiguió esquivar el ataque y finalmente la gigantesca criatura marchó buscando nuevos pastos, ya que su capacidad de atención era limitada. Fue Sigmar quien sometió a los gigantes volcánicos que gobernaban el gran herald de Axi, y con un poderoso golpe acabó con Ignog, abuelo de los gargantes y creador de la bestia zodiacal Behemat. Fue el rayo que emitía a su frente el que dispersó las neblinas mortales de Ulgu y desterró a los espectros chabonicanos. Incluso Oroxis, la bestia del mundo, cayó bajo su poderoso martillo. Guiado por un conocimiento intrínseco por el destino, durante sus viajes Sigmar encontró o despertó a otros dioses, muchos de ellos aliados del mundo que fue. Desconocemos el orden en que encontró la mayoría de deidades, aunque sí que tenemos constancia de las circunstancias en que se produjeron dichos encuentros. Los primeros a los que encontró fueron los dioses Duardin, Grimnir y Grungni. Se encontraban encadenados en las montañas de hierro de Chamón. Como signo de gratitud por haber sido liberados, Grungni declaró que se uniría a la cruzada de Sigmar para liberar a los reinos del mal y que le fabricaría cualquier cosa que deseara. Por su parte, Grimnir deseaba pagar su deuda inmediatamente, por lo que exigió a Sigmar que le nombrara un enemigo digno de sus hachas. Sigmar sabía que debía elegir una presa formidable, para no insultarla a la iracunda deidad, por lo que le pidió que exterminase a Vulcatrix, madre de las salamandras y primera criatura en llevar el fuego a los reinos mortales. Esta petición dio lugar al legendario duelo que culminaría con la muerte de ambos oponentes. Explorando Shis, Sigmar encontró el cascarón sin alma de Nagash enterrado bajo un túmulo de piedra del reino. En el mundo que fue habían sido enemigos, pero tras una larga deliberación Sigmar se apiadó y decidió aprovechar la oportunidad para obtener un poderoso aliado. Llegaría el día en que lamentaría esta decisión, pero por un momento ambos se convirtieron en aliados cercanos, hasta el punto de que Sigmar llamaba hermano a Nagash. Los dos dioses lucharon contra muchos enemigos, como el rey de las constelaciones rotas, la luz devoradora, los duques abisales o Simr, el primer fuego. Juntos derribaron a los rivales de Nagash y destrozaron las ciudadelas de los tiranos celestiales que dominaban Azir. Sigmar también liberó a Gorkamorka, la destructiva entidad bicéfala que encarna el ansia de batalla que anida en el corazón de todos los pieles verdes. Fue en el reino de Gur, donde Sigmar y Dracothion encontraron a la deidad atrapada dentro de un glaciar de lodo viviente conocido como Drakatoa, la avalancha viva. Aunque sospechaba que este acto podría traer problemas, Sigmar le pidió a Dracothion que atacaran conjuntamente para destruir a la gigantesca criatura. Pero Gorkamorka estaba iracundo y, una vez liberado, tumbó a Dracothion con un poderoso golpe de su garrote. Enfurecido, Sigmar contraatacó, dando inicio a un colosal duelo de 12 días y 12 noches que sacudió las raíces de Gur y cambió su orografía. Cuando el polvo se asentó, ambos rieron fuertemente, reconociendo el uno en el otro un inextinguible espíritu guerrero. Viajando por Ghiran, el reino de la vida, Sigmar encontró y despertó a Lariel, encarnada del viento de la vida en el mundo que fue. Con este gesto se ganaría su futura gratitud. En Gish, el reino de la luz, Sigmar encontró a los hermanos Aelfos Tirón y Teclis. Grande fue su alegría, puesto que en el mundo que fue habían sido aliados, sufriendo juntos la derrota frente al caos. Ahora se les presentaba una nueva oportunidad, y se regocijaron planteándose las ilimitadas posibilidades que les presentaban para hacer emerger nuevamente el orden y la justicia. Finalmente, y viajando por Ulgu, el reino de las sombras, Sigmar sintió la presencia de un poder afín dentro de las brumas penumbrales. Morazi fue consciente de su presencia, pero, gracias a su dominio de las sombras, pudo nublar los ojos de Sigmar hasta que decidió que había llegado el momento de revelarse a sí misma y a su hijo Malerion. Ambos habían trabajado juntos durante muchos siglos antes de la llegada de Sigmar, pero su relación se había basado en los celos y la desconfianza mutuos. En la oferta de alianza de Sigmar vieron una oportunidad para romper con el otro, por lo que dieron la bienvenida.
Para reunir a todas las divinidades que habían jurado ayudarle, Sigmar decidió construir una ciudad en el monte Celestian, el mayor de los picos de Azir. Su cima fue allanada por Sigmar, dejando una elevada llanura dominada por un lago de un azul resplandeciente. Allí se construyó una ciudad con una escala y gloria sin parangón en todos los reinos. En el centro de la ciudad se emplazó una torre de luz azul, y en lo alto de la misma fue donde se situó la corte de los dioses, un espacio con columnas desde cuya posición se pueden ver todos los reinos mortales. Juntos, la montaña, la ciudad y la corte pasaron a ser conocidos como Higheim, el parlamento de los dioses. Fue así como se creó el panteón de Sigmar. Las diferentes deidades colaboraron dando inicio a una época dorada de progreso y cultura. Hrungnir, Tirion y Teclis enseñaron sus artes a los diferentes pueblos de los reinos mortales. Los no muertos de Nagash trabajaron sin descanso en la construcción de enormes ciudades. Alariel usó sus artes para hacer más habitables los reinos. Gorka Morka, en deuda con Sigmar, acordó dirigir su temperamento hacia los enormes depredadores que vagaban por las tierras de Gur, dando a las tribus humanas una oportunidad para prosperar. Sigmar prestó su poder y sabiduría a la construcción de Druchirot, y a cambio, Morath y Malerion instruyeron a los pobladores de los reinos en sus artes sobrenaturales. Las civilizaciones florecieron, y en pocas generaciones, los cazadores que usaban armas de pedernal dejaron de ser nómadas, y erigieron ciudades con majestuosas torres. Tempestades arcanas trajeron la mácula del caos, pero la fuerte unión entre los muchos pueblos y sus dioses consiguió rechazar estos primeros ataques. Durante sus batallas contra las temibles criaturas que anteriormente dominaban los reinos mortales, Sigmar fue acumulando una enorme cantidad de armas y artefactos extremadamente peligrosos. Además, algunas de las bestias eran tan poderosas que no podían ser eliminadas de manera definitiva. Fue así como se crearon las criptormentas, un conjunto de escondrijos repartidos por todos los reinos mortales destinados a albergar todos estos artefactos y criaturas. Para asegurarse de que las criptormentas se mantuvieran ocultas, encargó a Hrungnir que manipulara los ingenios de iluminación. Estas máquinas habían sido un regalo de Teclis y tenían la capacidad de otorgar conocimiento a aquellos que las utilizaran. Pero Sigmar deseaba que en lugar de otorgar conocimiento, tuvieran la capacidad de ocultarlo. El dios Duardin aceptó gustoso el encargo, encantado de poder deformar las creaciones de su arrogante rival a Elfo, transformando los ingenios de iluminación en los conocidos como ingenios penumbrales, máquinas que provocan que todo el mundo olvide aquello que les rodea. Estas máquinas cumplieron su cometido a la perfección, manteniendo ocultas las criptormentas durante centenares de años, de manera tan eficiente que incluso el propio Sigmar olvidó el emplazamiento de muchas de ellas. Con el paso del tiempo, la unidad del panteón de Sigmar se fue resquebrajando. Tirion, Teclis y Malerion se embarcaron en el colosal proyecto que culminó con el encierro de Slanes y la recuperación de las almas a elfas atrapadas en su interior. Lograron su objetivo, pero en el proceso dejaron de trabajar conjuntamente con Sigmar. Para empeorarlo todo, los dioses del caos influenciaron a Gorka Morka para que se viese a sí mismo como un mero sirviente de Sigmar. Frustrado por el exceso de leyes y los debates interminables, la deidad Piel Verde lanzó una cruzada destructiva que cruzó el cosmos de un lado a otro, dejando un caos absoluto a su paso. Los dioses del caos habían conseguido corromper a muchos mortales y aprovecharon la debilidad del panteón para lanzar su ofensiva sobre los reinos mortales. Sigmar reunió sus fuerzas y se dispuso a contraatacar. Inicialmente, cada uno de los grandes dioses del caos envió una gran ofensiva liderada por los más poderosos grandes demonios. Estos reyes daemónicos eran conocidos como los Tetrarcas de la Ruina, y Sigmar se enfrentó a cada uno de ellos. Entre las llamas de Axi, Sigmar derribó a Angrath el Exaltado y destruyó sus ejércitos de Corne. Cazó a la gran inmundicia Féculox hasta la ciudad de las ramas de Girán, siguiendo el rastro de Limo antes de acabar con él con un poderoso golpe. Ante la ira del dios rey, el señor de la transformación, conocido como Kiazanus, evitó la confrontación y en su lugar atrapó Sigmar en un bucle de ilusiones que lo condenaría a vagar por un laberinto por toda la eternidad. Gracias a su férrea alma guerrera, Sigmar rompió el hechizo. Lucius el guardián intentó seducir al dios rey con deseos mundanos en el nombre de Slanes, pero el odio hacia el caos de Sigmar mantuvo fuerte su voluntad. Y en última instancia, la guardián de los secretos terminó marchitándose ante su desprecio. Con cada victoria, Sigmar obtenía un enemigo más y más poderoso. Archaon el elegido aprovechó las derrotas iniciales del caos para unir a todos los señores demoníacos en una causa común, unificando las fuerzas de los poderes ruinosos. Una de sus grandes ofensivas la dirigió hacia Gotizar, ciudadela sisiana en la que se encuentra la entrada a todas partes conocida como el Portal Final. Sigmar envió sus fuerzas para retomar la ciudad, dirigiendo el ataque en persona y esperando la ayuda de las fuerzas de Nagash. Sin embargo, en esta batalla aconteció el desastre. Algunas fuentes indican que las fuerzas de Nagash nunca llegaron a la batalla, mientras que otras nos dicen que los ejércitos de los muertos vivientes atacaron traicioneramente a las fuerzas de Sigmar. Sea como fuere, a Sigmar se le terminó la paciencia. Los dioses élficos le habían abandonado,
Alarielle se había recluido en su reino y Gorka Morka había llevado los reinos al límite. Que en este momento Nagash le traicionase era mucho más de lo que el antiguo héroe bárbaro podía soportar. Sigmar abandonó sus fuerzas dejándolas a merced de los ejércitos de Archaon y marchó a la búsqueda de Nagash. Preso de la rabia, puso en marcha una cadena de acontecimientos que terminaría con Archaon conquistando todas partes. A lo largo de todo el reino de la muerte, Sigmar cazó al gran nigromante, matando a muchos de sus emisarios y generales y diezmando incontables legiones de muertos vivientes. Nagash y Sigmar se enfrentaron en 12 ocasiones. En todas ellas Sigmar se impuso y el gran nigromante utilizó su hechicería para escapar. La batalla final de la guerra tuvo lugar a orillas del lago Letis, en el inframundo de Styx. Allí, Sigmar se enfrentó contra el mortal Catacross, primero entre los generales de Nagash. El duelo fue intenso, puesto que Catacross era un combatiente paciente y experimentado y su arma tenía el poder de matar a un dios. Pero cuando Sigmar se deja llevar por su rabia guerrera, es prácticamente invencible. Catacross fue derrotado, pero no pudo ser completamente destruido. Sigmar ordenó que se construyera una criptormenta en el mismo lugar en que tuvo lugar la batalla, para sepultar los restos de Catacross. Esta prisión sería conocida como la tumba de medianoche. Sigmar había estado más cerca de lo que creía de encontrar a Nagash, el cual se encontraba oculto en las profundidades del lago Letis, pero finalmente atendió a los desesperados ruegos de los embajadores y mensajeros que le rogaban que acudiesen su ayuda. Así terminó la guerra entre el cielo y el inframundo, un conflicto estéril que solo resultó provechoso para los intereses de Archaon. Sigmar retomó la guerra contra el caos. La mayor de estas batallas se produjo cerca del portal Kemazufre, en Axi, el cual comunica el Reino de Fuego con todas partes. Esta contienda decisiva fue conocida como la Batalla de los Cielos Ardientes. En esta batalla se enfrentaron las innumerables fuerzas de Archaon contra una colección de humanos, Duardin, elfos, Orruks, muertos vivientes y otras extrañas criaturas lideradas por Sigmar, Teclis y Gorka Morka. Durante la batalla, Sigmar lideró 7 cargas, haciendo retroceder en todas ellas a las fuerzas del caos. En la 8ª carga se enfrentó a los 4 tetrarcas de la ruina. Sigmar se lanzó a la carga por ellos y consiguió derrotarlos nuevamente, puesto que por orgullo los demonios se resistieron a pelear de forma conjunta. Sin embargo, había un oponente que sí podía plantarle cara a Sigmar, el propio Archaon. Su espada, conocida como Matarreyes, es un arma de tal potencia que podría matar a un dios. Para asegurarse de que su enemigo no se acercara lo suficiente como para golpearle, Sigmar lanzó su martillo contra Archaon, un error histórico que el dios rey lamentaría durante centenares de años. Con una ilusión astutamente conjurada, Archaon consiguió engañar a Sigmar, haciéndole lanzar su martillo contra la grieta de la realidad desde la que las hordas demoníacas les habían invadido. Los cielos se resquebrajaron y retumbaron mientras Galmarás, el gran rompedor, se abrió camino de reino en reino, dejando a su paso un rastro de destrucción masiva. La risa de Archaon fue larga y cruel, pues el poder de Sigmar quedó muy disminuido tras perder su martillo. La batalla estaba perdida, y aunque el dios rey siguió luchando, sus ejércitos fueron diezmados poco a poco. De esta manera, Archaon logró la victoria en la batalla. Sigmar culpó tanto a sus aliados como a sí mismo de su derrota, y canalizó su ira en una serie de ataques desesperados. Poco después se produjeron los desastres de las guerras del Nexo, que acabaron desembocando en la guerra de todas partes. No viendo ninguna opción, Sigmar ordenó la retirada a Cir. Millones de refugiados de los diferentes reinos partieron hacia allí, antes de que se cerrasen las puertas del reino celestial. Los portales quedaron bloqueados, de manera que para abrirlos era necesario hacerlo desde sus 2 lados simultáneamente. Así fue como Cir quedó a salvo de la amenaza del caos. No se pudo decir lo mismo del resto de reinos mortales, que quedaron a su merced frente a los poderes ruinosos. Sigmar decidió abandonar el manto de dios guerrero y abrazar el cetro de monarca divino, empezando a planear su contraofensiva. En este tiempo, mientras Teclis, Tyrion y Malerion nubraban el éter para esconder su obla a Zench, Sigmar y Gruni trabajaron en la creación de un ejército semidivino capaz de derrotar al caos. Para ello, Sigmar empezó a seleccionar las almas de aquellos que lucharan más allá de toda esperanza contra el caos. Estos elegidos serían transportados mágicamente a Cir, donde pasarían por diversas pruebas y transformaciones. A los supervivientes se les otorgaría parte del poder del propio Sigmar en un proceso conocido como la Reforja, y se les entregarían armas y armaduras construidas con Sigmarita, metal extraído de Malus. Estos guerreros pasarían a ser conocidos como los Forjados en la Tormenta. Tras su muerte, estos guerreros volverían mágicamente a Cir para ser nuevamente reforjados en el artefacto conocido como el Yunque de la Apoteosis. De este modo, los Forjados en la Tormenta ganarían el epíteto de Eternos. Sin embargo, el proceso de reforja no era perfecto, y Sigmar intentaría perfeccionarlo sin éxito. Tras descubrir que entre los refugiados llegados a Cir habían infiltrados algunos seguidores del caos,
Sigmar ordenó la que sería conocida como la Gran Purga de Azir. Todos los seguidores del caos fueron exterminados. Se persiguió incluso a aquellos que no aceptasen el mandato de Sigmar o aquellos más díscolos, como los Pieles Verdes. Esta fue la primera misión encomendada a los forjados en la tormenta. Unos 500 años después de la clausura de Azir, Sigmar dio la orden de contraatacar en el resto de reinos mortales. Habría querido esperar más tiempo para poder prepararse mejor y perfeccionar el proceso de reforja, pero temía que demorarse implicara que la corrupción del caos fuese irreversible. Este fue el principio de la llamada Era de Sigmar y el punto de inicio del primero de sus grandes conflictos, las guerras por los portales. Los forjados en la tormenta consiguieron capturar y fortificar muchos portales del reino, destruyeron portales corruptos que comunicaban con el reino del caos y encontraron diversos aliados, entre ellos a la diosa Ariel. Encontraron además el emplazamiento en que se hallaba oculto el martillo Galmarás y tras grandes esfuerzos consiguieron recuperarlo y devolvérselo a Sigmar. Este lo entregó al Celeste Supremo, el primero y más perfecto de todos los forjados en la tormenta. La batalla final de las guerras de los portales consistió en un ataque coordinado a todos los portales que llevaban a todas partes, actualmente conocido como 8 partes, con el objetivo de clausurarlos. Los forjados, con ayuda de diferentes aliados, conquistaron los portales de Axi y Irán. Nagash prometió apoyo militar en su ataque al portal de Gotizar, pero no enviar sus fuerzas, y de manera similar a como ocurrió cientos de años antes, su inacción provocó la derrota de las fuerzas de Sigmar. Tras las guerras por los portales, las fuerzas de Sigmar aprovecharon el resultado de su asalto a 8 partes para fortificar sus posiciones. En este periodo de relativa estabilidad se construyeron fortificaciones, poblaciones e infraestructuras en las regiones que habían sido hasta cierto punto pacificadas, desarrollándose el comercio entre ellas. Estas ciudades pasaron a estar pobladas por colonos recién llegados de Azir y por supervivientes nativos. Las diferentes ciudades libres realizaron enormes esfuerzos para sobrevivir frente a sus numerosos enemigos, y se convocaron diversas cruzadas para ampliar las fronteras. Unos 100 años después del inicio de la Era de Sigmar, el Lord Celeste Bandus Mano Martillo pidió una audiencia ante Sigmar para expresarle su inquietud, puesto que una serie de visiones y portentos auguraban que algo oscuro y maligno se agitaba en Shis. Fue así como se descubrió que Nagash estaba preparando un poderoso conjuro en su fortaleza de Nagashizar. Por desgracia, el poderoso ejército que se envió para detenerlo fracasó en su cometido. Este peligroso conjuro provocó la portentosa oleada de energía amatista conocida como el necroseísmo. Tal fue su potencia que el propio Sigmar gritó de dolor y quedó momentáneamente incapacitado. El necroseísmo causó una gran devastación en el Silvarabulum, el cual ardió en llamas. La cámara del mundo roto, estancia que alberga el yunque de la apoteosis, habría quedado destruida de no ser porque el propio Sigmar utilizó sus poderes para salvarla. El necroseísmo provocó además la aparición del monstruoso vórtice conocido como el Nadir de Shis, y provocó el lanzamiento de millones de no muertos en los diferentes reinos, incluyendo el propio Azir. Súbitamente empoderado, Nagash lanzó una ofensiva contra todos sus enemigos, dando inicio a las guerras del alma. Durante los primeros compases del conflicto, Sigmar tuvo oportunidad de dialogar con Nagash. Tras amenazarse mutuamente, quedó patente que la posibilidad de una alianza entre ambos dioses era inexistente. El necroseísmo tuvo muchos efectos secundarios, siendo uno de ellos la revelación de las criptormentas. Paulatinamente, los hechizos de ocultación que protegían estas instalaciones dejaron de funcionar correctamente, atrayendo a todo tipo de campeones y aventureros ávidos de descubrir los secretos que ocultaban. Sigmar ordenó proteger a toda costa estas localizaciones, pero en muchos casos no contó con los efectivos suficientes para ello. Destaca el caso de la tumba de medianoche de Lecis, en la que Sigmar encerró cientos de años atrás al mortal Catacros. Con la revelación de las criptormentas, Nagash fue consciente de que su principal general seguía vivo y ordenó a la mortal Leidio Linder que lo liberase. Por su parte, Sigmar reforzó las defensas de la ciudad enviando al Celeste Supremo, ayuda que resultó insuficiente. Tras una apocalíptica batalla, Catacros fue liberado, añadiendo un poderoso líder a las vastas legiones de Nagash. Tras la batalla, Sigmar parlamentó con Teclis. El dios Aelfor le recriminó su secretismo y paternalismo, haciendo caso omiso a la petición de formar un frente conjunto entre Nagash. Finalizada la conversación, Sigmar convocó a sus generales dispuestos a presentar batalla a sus numerosos enemigos. Mientras las guerras del alma se acercaban a su dramática conclusión, ocurrieron 3 eventos que pusieron contra las cuerdas al ya debilitado imperio de Sigmar. En primer lugar, Morazi acudió a Azir con una noticia sobrecogedora. Archaon estaba reuniendo grandes cantidades de Varanita, la mortífera y corrupta piedra del reino de 8 partes, y planeaba utilizarla para abrir el portal que comunicaba 8 partes con el reino de Azir. De conseguirlo, la seguridad del reino de los cielos quedaría completamente comprometida. Se convocó inmediatamente un consejo de guerra, puesto que Morazi contaba con espías en la región y conocía el emplazamiento de la principal mina de Varanita. Morazi expuso su plan,
aprovechar la guerra que Archaon libraba contra el monarca Katakros para enviar 2 fuerzas militares a 8 partes, una para atraer a los defensores y otra para infiltrarse en las instalaciones y destruirlas. Sigmar siempre había desconfiado de Morathi, pero se encontraba escaso de aliados, y tras revisar una y otra vez el plan, envió a 8 partes a un enorme contingente de forjados en la tormenta. Para Sigmar, esta aventura fue un éxito y un fracaso a partes iguales, puesto que el plan secreto de Morathi era utilizar sus artes para trasladar la varanita a su fortaleza en Ulgu y utilizarla como catalizador para obtener la divinidad. Abandonó a los forjados en la tormenta a su suerte, y para empeorar la situación, los seguidores de Archaon contaban con artefactos capaces de impedir que el alma de un forjado muerto volviera a Cir, causando enormes e irreparables bajas en las filas de los forjados. Poco más tarde Morathi atacó a traición la ciudad libre de Guardayunki, masacrando a sus ciudadanos. El segundo evento tuvo como protagonista Be'lakor, el primer príncipe demonio del caos. Este ser dio un terrible plan con el que consiguió conjurar en diferentes regiones una desgarradora tormenta de energía caótica que impedía que las almas de los forjados muertos pudieran volver a Cir. Con este plan pretendía debilitar a Sigmar y por ende asestar un golpe devastador a todas las fuerzas del orden en su conjunto. Los forjados en la tormenta empezaron a sufrir un número inusitado de muertes definitivas entre sus filas. El tercer evento marcó el inicio de una era. Un inmenso Wag, liderado por el caudillo Orruk Gordrak y Kragnos, una ancestral divinidad destructiva, asedió la ciudad libre de Excelsis. La ciudad habría caído de no haber sido por la ayuda del misterioso Lord Croak y de Morathi, lo cual participó para intentar redimirse tras la masacre de Guardayunque. Sin embargo, esta batalla no fue más que la primera de una serie de incursores pieles verdes cada vez más violentas y numerosas, que pusieron en jaque a las ya debilitadas posiciones de las fuerzas de Sigmar y dieron origen a la Era de la Bestia, un nuevo y sangriento capítulo en la historia de los reinos mortales. Fue en la hora más oscura cuando Grumni acudió en ayuda de su antiguo aliado. Primero intercedió en el juicio de Morathi, evitando un baño de sangre al alegar que en tiempos de necesidad era necesario tender puentes de amistad. Posteriormente la deidad Duardin volvió a Cir. Fue recibido con gran alegría por Sigmar, el cual declaró festejos y banquetes durante semanas por todo el reino, mientras sus guerreros marchaban en interminables desfiles. Sin embargo, el dios Duardin no había acudido a festejar, sino a trabajar. Tras 12 ciclos lunares de duro trabajo, la deidad Duardin consiguió crear la primera placa de la armadura tronadora. Esta armadura tenía la capacidad de canalizar el poder de la tormenta de manera más eficiente. Así, un forjado equipado con una de estas armaduras podría luchar con gran fuerza durante un periodo de tiempo prolongado, y además, tras su muerte podría atravesar los cielos negros conjurados por Be'lakor. Mientras Grumni reacondicionaba los ejércitos de Sigmar con nuevas armas y armaduras, Sigmar decidió que había llegado el momento de pasar al contraataque. Ordenó que desde todas las ciudades libres se enviaran expediciones destinadas a ampliar las fronteras y reclamar nexos de poder arcano. Conocidas como cruzadas por Amanecer, se convirtieron en un imperativo para todos los que servían al dios rey. Se inició así una era de expansión audaz y cruzadas incesantes en las que se decidiría el destino de las ciudades de Sigmar.